Vamos a leer esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahora 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí está bien. Esperamos que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Amén. Este capítulo 3 de la primera carta a los Tesalonicenses, uno pudiera llamarlo el capítulo del reencuentro. El capítulo donde se llega a conocer qué era lo que estaba ocurriendo con los tesalonicenses.
En un mundo donde no había un celular, no habían las telecomunicaciones que tenemos hoy en día, el apóstol Pablo no sabía cuál era el estado de aquellos creyentes. Y el corazón de él ya no soporta más. Qué sensible, qué corazón tan tierno como veíamos anoche, con la ternura de una nodriza que cuida a sus propios hijos. Y con el temple de un padre que también tiene la autoridad, la disciplina. Aquí está este hombre de Dios, el apóstol Pablo. Hay una inquietud. No somos adivinos. No sabemos qué está pasando contigo. Necesitamos un acercamiento, un encuentro, un momento donde la comunión se estreche. Y qué precioso lugar, hermanos, es una asamblea. Ese es un lugar de frescura. Ese es el lugar donde yo muchas veces me doy cuenta, mi hermano se ve que lleva varios días sin dormir bien. Se ve en su rostro una carga. Mi hermana se ve que no tiene buenos zapatos. Veía en una ocasión en el culto, yo era portero y veía a un hermano muy ejercitado, pero desde la puerta yo podía ver sus medias. Habían unos enormes huecos, rotas. Él estaba como tratando de ocultar sus pies, pero estaba en el culto. Él anhelaba estar en el lugar. Pero hermanos, en este capítulo encontramos cómo se hace la conexión entre el apóstol Pablo y los que estaban con él en Atenas y los creyentes de Tesalónica, y es Timoteo. Timoteo es el hombre clave para ir a los de Tesalónica, y uno no sabe cuáles eran las circunstancias, por qué Timoteo puede, por qué ellos no. Lo cierto es que llega el hombre que puede exhortar. Ellos necesitaban ser, dice, confirmados y exhortados. Y hermanos, oíamos en una de las oraciones la necesidad de que el pueblo de Dios escuche la lectura de este libro. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples, produce esa cordura. Qué bueno es, hermanos, cuando se abre este libro. No será en vano. Ella alumbra, ella da a conocer. Y por eso es tan importante lo que nuestros hermanos llevaban a cabo la semana pasada. Esos cultos de estudio bíblico, un tema básico. La salvación, los que recibieron su palabra, una persona llegaba a entender en Tesalónica. Si es verdad, eso fue lo que yo hice. Yo recibí eso. Yo creí eso. Y eso confirma, afirma, recuerda, revive en el creyente esa realidad. Por eso es que es importante la lectura diaria. En un creyente que está leyendo las Escrituras, él está siendo confirmado, está siendo exhortado, está siendo recordado y se mantiene vivo. ¿Verdad, hermano? Que usted puede darse cuenta que yo estoy como muerto. ¿Verdad? Que usted puede darse cuenta que yo estoy como apocado. Estábamos hablando temprano de cómo uno puede ver en el rostro de una persona que bebe suficiente agua. Su piel luce diferente.
Una persona que no bebe agua, su piel toma un color grisáceo, un color cenizoso. Es opaca, no brilla, no hay agua. Y aquí estaban estos creyentes, pero hay un tema precioso en este capítulo. Es que cuando Timoteo llegó a un lugar donde no se sabía más nada de los tesalonicenses, lo que los estaba sosteniendo cuando el apóstol estaba allí era lo mismo que les estaba sosteniendo cuando él no estaba. Y hermanos, es verdad que cada uno de nosotros cumple una función en la asamblea, pero el que sí es indispensable en una asamblea es la presencia del Señor. Me estaba contando nuestro hermano Eduardo Jiménez, que después de tantas semanas sin ir al Callao, porque ahí en el Callao se tiene un culto de predicación todos los jueves. Ellos están como a unos 30 kilómetros de Tumeremo. Procuramos ir todos los jueves también con ellos. Pero por motivo de la gasolina ya no habían ido por ya más de mes y medio. Pero él me envió una foto, me dijo, oye, mira, el grupo está vivo. Está vivo. Y en una ocasión que nosotros nos vinimos aquí a Valencia y se nos dañó el motor del carro y estuvimos un largo tiempo por aquí con preocupación y angustia por los hermanos en Tumeremo. Cuando nosotros llegamos, hermanos, nosotros estábamos en un sentido como pensando, bueno, no estamos nosotros allí. Y uno muchas veces llega a pensar que uno es el indispensable. Pero aquel grupo era como si eso estaba vivo. Los hermanos tenían ánimo. Hablaban de algunas porciones que habían estado aprendiendo en días pasados. Y estábamos gozosos al ver, esto no es nuestro. Este es un asunto que viene del cielo, que lo sostiene el Señor, que es allí donde está el secreto, el candelero, es avivado, es por Él. Y hermanos, ver una asamblea con tantos años como la asamblea aquí en comunidad, ¿cuántos años, hermano, es que está cumpliendo? 23 años. Esto no se conoce en el mundo secular. El Señor guarde a su amado pueblo, pero ¿qué grupo se puede sostener a través del tiempo, como oíamos en los estudios de nuestro hermano, con tantos caracteres, 100 corazones, 100 pensamientos distintos, y un pueblo allí fiel, sostenido? Bueno, no es que está fulano allí, no es que está fulana allí. Un hermano nos decía, no, hermano, mire, es que cuando ustedes no están aquí, esto se ve muerto cuando ustedes no están aquí. Y yo le decía, mire, hermana, cuando usted sale con su esposo y sus hijos, se ve exactamente igual. Qué necesario es cada hermano en la asamblea, hermano. Impresionantemente cuando falta usted, pareciera como si a lo mejor los hermanos no se van a dar cuenta de que yo no fui, de que soy como tan insignificante. Pero qué grato es la presencia de ese hermano, de esa hermana en la asamblea. Es el Señor que sostiene, que aviva su obra en medio de los tiempos. Y hermanos, estamos aquí esta noche. Esto que estamos viendo esta noche no es normal. Que no nos vayamos a acostumbrar a mirar un grupo. Nos reunimos allí. No, es un milagro diario.
continuo una asamblea. ¡Qué milagro! Verdaderamente, solo el Señor, obrando así, puede hacer lo que vemos, una asamblea. Pero Timoteo es enviado a Tesalónica. A mí me parece tan grato que allí hubiese llegado Timoteo. ¡Qué bueno! Imagínense que el apóstol hubiese enviado a Figelo, a Hermógenes, a Alejandro el calderero. Yo no sé si ese hombre era salvo. Lo más seguro es que no era. Pero aquí no había una equivocación. Aquí estaba el Señor usando los instrumentos para la ocasión. Y eso es una asamblea, hermano. Cuando se está dependiendo de la presencia del Señor y el Señor vivifica, usa los instrumentos. Y aquí está Timoteo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y él le dice que prediques la palabra. ¿Será que en Tesalónica, cuando Timoteo predicó la palabra? Yo pienso que no desperdició el tiempo. Redarguye. Bueno, esa palabra redarguir es como cuando una vasija está llena de agua. En los campos se ve mucho, en las orillas de las canales de los techos, se recoge en un tambor el agua. En el fondo hay basura. Y muchas veces las abuelas nos dicen, ¡epa, no me meta la mano allí porque me va a remover el agua que está en el fondo! Déjela quietecita que está cristalina. Seguramente Timoteo redarguía con las escrituras allí en Tesalónica. Es como meter el agua y mover. Es como sacar a flote lo que hay. Y sabe, esa es la obra del Espíritu Santo. Él redarguye una conciencia de pecado. Yo no sé qué me pasó, pero me puse a asistir allí a los cultos y ahora estoy como un poco pensativo, preocupado en que yo no soy salva. Ese es el Espíritu Santo. Tengo una inquietud, no he podido dormir con tranquilidad, mi alma no ha hallado el refugio, no he encontrado el perdón de mis pecados que tanto anhelo, no tengo paz con Dios. El Espíritu Santo está redarguyendo. Siéntete tomada en cuenta. Siéntete tomado en cuenta. Si usted está inquieto, siga en la presencia del Señor con angustia. Señor, no soy salvo, no soy salva, ayúdame. Pero estos creyentes necesitaban ser confirmados. Hay más de 100 menciones al creer en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, eso nos confirma que la salvación del alma es por fe, es por lo que yo creo. En Él creo, hay perdón, Él murió por mí. Y si hay que hacer otra cosa, yo sé que esa noche me sentí bien, yo sé que ese día yo entendí, pero ahora estoy un poco preocupado porque yo en ese tiempo tenía 10 años. Ese fue mi caso. Yo tenía 10 años, era un niño. Y hoy, ya con 21, hoy ya con 30, hoy, ¿qué podía haber estado pensando yo aquel día a los 10 años? ¿Será realmente que yo creí? La pregunta es, ¿creo? Lo mismo que creí aquella noche, lo creo. Él murió por mí. No hay otra cosa que podamos hacer. No temas, cree solamente. Y más de 100 referencias en el Nuevo Testamento nos muestran entonces que si usted es salvo, fue salvo solo por creer. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¡Qué precioso momento! Seguramente el apóstol Timoteo en aquella ocasión les habló de doctrina básica. Hermanos, hemos estado considerando la necesidad de ver estas doctrinas básicas de las Escrituras. La doctrina del pecado.
La doctrina de la restauración. La doctrina de la comunión unos con otros. Y qué importante era para el apóstol Pablo este paso. Perseverar en la comunión unos con otros. Esto es clave, hermano. Clave. Estrechar lazos. Encontrarse con el hermano. Alguien dijo en una ocasión que hay 3 formas de mirar al hermano. Una es a través del telescopio de la indiferencia. Allá a lo lejos. Allá. La hermana fulana, el hermano fulano. No hay cercanía. Pero otra es a través del microscopio del escarnio. Todos los mínimos detallitos. ¡Qué asco! ¿Te ha visto alguna vez por un microscopio? Uno ve tantas cosas que se mueven que no las logra divisar el ojo, pero a través de ese lente las logra amplificar y ve unos monstruos. Tienen patas por todos lados, varias cabezas, tantos defectos. El microscopio del escaneo. ¿Te diste cuenta cómo se sentó fulano? Se sienta así. ¿Te diste cuenta cómo camina? Si él tiene esa manera de caminar, es porque es gordo. Sé por qué es gordo. ¿Te diste cuenta, fulana? Es una joroba fea. Tiene una joroba aquí, se ve rarísima. Qué triste. El velo no le queda bien. No le luce la boina. Hermanos, cuántas cosas uno se viene a dar cuenta. Estoy lleno de un veneno que está acabando con mi paz. Que está acabando con mis afectos hacia mi hermano. Pero la otra forma es a través del espejo del amor. Que igual a mí es mi hermano. ¿Cómo nos parecemos? Es el espejo de Cristo, es el saber, Él igual que yo perdido. Y estamos aquí esta noche. Un día Él estuvo por allá, yo estaba por allá. Y a lo mejor hoy estaríamos muertos, hoy estamos aquí. Que igual a mí es mi hermano. El momento de una comunión unos con otros. Perseveraban, esa es doctrina básica para la iglesia. En el principio fue así. Perseveraban en la comunión unos con otros. En la doctrina de los apóstoles había un anhelo por saber qué decían las escrituras. En las oraciones, y ya nuestros hermanos hicieron un breve resumen el viernes pasado de esas últimas columnas, las oraciones, el partimiento del pan. Y uno piensa, hermano, aquellos creyentes en Tesalónica quedarían pensando, entonces sí lo estamos haciendo bien. En esto debemos recoger, en esto debemos alargar, aquí debemos organizarnos. Ellos eran fieles. El corazón de ellos no les estaba reprendiendo. El apóstol no les reprendía. Dios no estaba reprendiendo. Hermano, qué dicha, qué gozo. Y allí está la paz. Hemos escuchado en esta noche ese precioso himno. Paz, paz. No puede haber paz si vivo en el pecado. No puede haber. No puede haber paz si sé que mi corazón me reprende en cuanto a lo que Dios está señalando en su palabra. No puede haber paz. Y uno necesita esa paz, hermano, y no se alcanza solamente con pedirla, sino, Señor, ayúdame, perdóname. Yo quiero arreglar esto que me está causando peso en el alma, y llega la paz. ¿Verdad? Qué bueno, hermano, ese momento restaurador. Y aquel Timoteo, uno se lo imagina exhortando, redarguyendo, enseñando con toda paciencia y doctrina a aquellos creyentes en Tesalónica. Ahora,
El versículo 3, él dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Cómo es que para esto estamos puestos? ¿Acaso el Señor nos salvó a nosotros para que pasásemos por tribulaciones? Para esto estamos puestos. Bueno, uno sabe que el Señor nos salvó con propósitos eternos. Pero ¿cuál es el rol del creyente en esta tierra? Bueno, hermano, yo voy a dar mi opinión. Me gustaría escuchar la suya. Anoche en la puerta escuché varias de los hermanos. Y uno cuando escucha las de los hermanos, uno dice, uy, yo estaba bien lejos. Pero uno se goza. Las tribulaciones en la vida de un creyente vienen a ser un espectáculo para los ángeles. Hemos leído allí en 1 Corintios capítulo 4. Podemos releerlo. Porque, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como lo último, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Un espectáculo al mundo. Ese espectáculo visible de cómo esa persona está viviendo en un ambiente tan contrario a su naturaleza que le demanda fallar, porque es una naturaleza débil. ¿Cómo se sostienen ustedes los evangélicos? Decía un familiar de mi esposa en días pasados, mira, lo que pasa es que yo sé que yo necesito ser salvo, pero yo tengo muchas debilidades. Por lo menos yo no sé cómo hacen ustedes para que pase una mujer por el lado y no verla. Porque yo no puedo. Yo soy muy enamorado. Y yo el fin de semana, yo no puedo estar tranquilo sin pensar en que yo voy a ir un paseíto por el cine. De repente una copita, sanamente, con mi compañera o con mi mujer. Y yo no sé, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ellos están asombrados contigo, hermano. El día en que tú fallas, aunque ellos ultrajan, critican, ellos estaban viendo en ti como una pequeña tabla de salvación. Y ellos, aunque critican, ellos por allá dicen, no, esto no es evangélico nada. Evangélico, ¿sabe quién sí es? Mire, la señora fulana, esa sí es evangélica, ¿verdad? Y Dios está usando aquel espectáculo. La hermana Carmen Chacón, una católica, pero muy fervorosa. Y la hermana Carmen Chacón tenía una vecina, la señora Rosa. La hermana Carmen, cuando le predicaban el evangelio, ella decía, los evangélicos sí son bien fastidiosos, ¿verdad? Ellos no pueden, parece que están llenos de tanto egoísmo y egocentrismo, que es como que si quieren que todo el mundo tenga la religión de ellos. Yo que tengo mi religión y yo la tengo tranquila, yo no estoy metiéndosela a los demás por los ojos. Eso decía ella por un lado. Pero la señora Rosa, la hermana Rosa, siempre estaba pendiente y le decía, Carmencita, dame tus ropitas, mi amor, y la de tus muchachas para ayudarte a lavar. Ustedes tienen tanto trabajo. Ella le ayudaba a lavar la ropa. Y era una ternura con que esa hermana, queriendo ganarse a Carmen Chacón, y Carmen Chacón decía, Dios mío, si algún día yo llego a ser evangélico, yo quiero ser como la hermana Rosa. El espectáculo
¿Cómo sería la vida de la hermana Rosa, verdad? ¿Será que le sobraba el detergente? Pero ella estaba haciendo un espectáculo a los hombres. El Señor, en medio de un ambiente contrario, se glorificaba en una vida y otros vienen a ser atraídos a ser salvos. Hermano, eres un espectáculo al mundo. Que ninguno se inquiete. El apóstol también dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Creo que el apóstol Pedro, ¿verdad? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos de que sois participantes de las bendiciones del Señor. Es que Él está moviendo el entorno con la vida de sufrimiento de un creyente que permanece fiel. Y hermanos, qué bueno era. Los tesalonicenses debieron estar atrayendo a muchos. Pero no solamente espectáculo a los hombres. Él dice al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y creo que allí a los ángeles incluye no solamente los ángeles de Dios, sino también a los demonios. ¿Sabe, hermano? Satanás pecó donde todo estaba a su favor. En un ambiente donde no había nada contrario. Allí pecó él. Se rebeló contra el mandato, contra el Dios eterno. Se rebeló. Y él no puede comprender cómo el hombre, viviendo en un ambiente donde todo es pecado, esa mujer, ese hombre viviendo en un ambiente que es una presión continua de afuera, queriendo que nos conformemos a este siglo, como si nos pleguemos a él, nos adaptemos, y que ese hombre puede, ese creyente o esa creyente puede permanecer fiel, siendo que él fue infiel allá. Pero para Dios debe ser también precioso poder decir: tú fuiste infiel estando aquí, pero ella me va a ser fiel estando allá. Y hermanos, un espectáculo a los ángeles, pero los mismos ángeles de Dios están viendo un testimonio. El velo en la congregación, dice 1 Corintios capítulo 11, por causa de los ángeles. Ese velo que está diciendo que la gloria del varón, del que es inferior, debe estar cubierta. Y los ángeles también tienen un mensaje: aquí no puede verse nuestra gloria, sino continuamente la gloria del que está sentado en el trono. Y la hermana con su cubierta está dando un testimonio. Hay un mensaje contundente. Pero él dice en el versículo 4 que nosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y este que predice las cosas, este que llega a predecir el futuro. ¿Y cómo es que no sabe cómo están los creyentes en Tesalónica? Bueno, es que realmente este no es un vidente. El apóstol Pablo, él está diciendo, es una realidad que se va cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Es de esperar, hermano, que si tú renunciaste de los ídolos a Dios, van a venir tribulaciones. Y yo creo que muchos aquí conocieron a la hermana Froila de Quintero, la esposa de el señor Régulo Quintero. Pero quiero primero mencionar esa hermana Carmen Chacón que mencioné hace ratico. Ella murió en el Señor, una santa, hermana Carmen Chacón, que decía: yo quisiera ser una creyente como Rosa. Bueno, ella fue una de las hermanas que se congregaron allí en la asamblea en Luis Hurtado, en San Félix. Y cuando ella hablaba de su Señor, la expresión que ella siempre tenía era: qué bonito, ¿verdad? Qué cosa tan bonita es nuestro Señor. Bueno, ella fue ganada. Pero
La hermana Froila cuentan que cuando ella creyó al Señor y Régulo, su esposo, se enteró, él le sacó una bolsa de ropa para la calle y la corrió de la casa. Y ella tuvo que vivir en la casa de algunas hermanas por un tiempo hasta que el Señor quebrantó el corazón de su esposo Régulo. Más tarde, Régulo Quintero creyó al Señor y más tarde él llegó a ser uno de los ancianos de la asamblea allí en Cayanzuategui por años, ¿verdad, don Víctor? Y murió don Régulo Quintero. Muchos le conocimos con afecto porque siempre era especial con los viejos y podía agacharse a atender a los niños como lo éramos nosotros en ese tiempo. Pero predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones. Si alguno aquí que no es salvo está pensando que él quiere ser salvo para disfrutar de paz, no, el Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El tío Abigail Sequera, él nos contó su testimonio muchas veces. Él ya era ciego en los últimos años. Y él dice que cuando él creyó al Señor, él bajó al pueblo de la montaña de Santa Rosa a el pueblo de Canuabo. Y fui a la casa de doña Teresa. Y doña Teresa me corrió cuando yo le dije, ¿sabe, señora Teresa, que yo acepté al Señor Jesucristo como mi salvador personal? ¿Qué es eso? ¿Quiere decir que tú eres evangélico? Te me vas de esta casa, Abigail. Más vergüenza tiene un perro que esa gente. Y él se fue. Y él llegó a la casa de las González. Y las González se burlaron de él. Lo corrieron también. Y él llegó a la casa de la familia Pérez. No recuerdo cuál era el otro apellido, pero allí estaba fulano y fulana y las muchachas también la corrieron por evangélico. Cuando él llegó a la casa, él le contó a su papá lo que había ocurrido. Y su papá le dijo, bueno, Abigail, ¿sabes una cosa? Ahora sí sé yo que tú eres salvo. Sí, papá, sí. Mira lo que dice aquí. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Brinquen de gozo, que es la expresión allí. Gozaos y alegraos en aquel día. Porque así hacían los profetas con los antiguos con los profetas, vuestros padres con los profetas. Y el tío Abigail se alegró. Dijo, oye, papá, entonces por eso fue que estas perras me corrieron. En su ignorancia, en un lenguaje todavía muy nuevo, comenzando, pero él estaba pensando, bueno, realmente soy salvo. O sea, no quiere decir que este es el vocabulario de un creyente, pero aquel era un nuevecito en la fe. Estaba dando los primeros pasos, pero llegó a entender que se sufre cuando se cree al Señor. Y mire, yo recuerdo mis años en el colegio cuando era un niño. Qué cosa tan vergonzosa por el evangelio. Realmente, Chirgua es un pueblo católico y había mucha burla contra los evangélicos. Había muchas vulgaridades horrendas que decían de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mis tíos. Y para mí era bastante fuerte. Y yo sentía que yo no podía sufrir eso. Y hoy veo, eso era exactamente lo que el Señor quería para ponerme como espectáculo al mundo. Aunque un niño, pero seguramente otros niños allí debieron ser impresionados viendo, eso no está bueno como están tratando a él. Algunos se daría cuenta que la burla era por el evangelio y que aquel niño estaba sufriéndolo en silencio. Y aquí están las tribulaciones. Pero hay otro tema, hermanos, y precioso, es que
Él dice que envió para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y leyendo esta porción pensaba en el primer capítulo de Job. Porque aquellos hijos de Job, ellos se reunían en un convite en la casa de cada uno de ellos, y al final del convite, Job enviaba y los santificaba y ofrecía holocausto por cada uno de ellos. Y decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Ese gesto como de desconfianza es bueno. Bueno, Job sabía, mis hijos no son infalibles. Ellos no son exentos de fallar. Hermanos, el que alguno de los creyentes con más experiencia se esté acercando a nosotros con cierta preocupación, con cierta inquietud, no nos debería ofender. Es una realidad a la que todos estamos expuestos, es que el tentador puede tentar. Es que estamos mirando los rostros. Estamos mirando como si todo está bien. Pero no sabemos cuál es la lucha tan grande que pudiera estar librándose en algún corazón. Y qué bueno es, hermano, ese acercamiento, esa inquietud, fulano. Tú estás quedándote solo allá, ¿verdad? Muchas veces nos han preguntado, fulano, ¿con quién fuiste? ¿Con quién viniste? Muchas veces nuestras esposas, ¿verdad? Una pregunta como que comprometedora y uno siente, pero ¿estás desconfiando de mí? Bueno, hermanos, ¿qué si fuera de otra manera? Como confiado, tranquilo, cada uno le va a dar cuenta a Dios. No. Él tiene en su peso, en el alma el peso. Pudiera ser que el tentador les haya tentado. Entonces, hermano, ¿cómo se puede venir un verdadero creyente al suelo? La salvación no la va a perder, pero el tentador le puede dañar. Y el trabajo que se había hecho hasta el momento resulta en vano. Resulta como si no había firmeza. Como si todo aquello que aprendió no le sirvió de nada. Y se pone hasta en duda. ¿Será que es que no era salvo? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Precioso capítulo. Y uno pudiera pensar en el capítulo 1 una asamblea ideal. En el capítulo 2 un pastor ideal. Pero en el capítulo 3 un creyente ideal en medio de los vientos contrarios. En medio de las tentaciones del adversario, pero fiel. Qué preciosa carta, hermanos. Creo que todos las hemos disfrutado. Yo la he disfrutado. Ver que en estas páginas no se ve mancha. Fieles en Cristo. El Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Amén.